El 7 de septiembre de 2025, durante un eclipse lunar total en Namibia, un grupo de astrónomos aficionados captó algo que no aparecía en ningún registro anterior. En una secuencia de imágenes tomada con el cielo completamente oscurecido, un objeto diminuto mostró un resplandor claramente verde, un color que ningún telescopio había detectado en los meses previos. No era una ilusión óptica, ni un reflejo, ni un error digital. Era un cambio real, súbito y medible. Ese objeto era 3I/diagonal Atlas, el tercer visitante confirmado del espacio interestelar. Un fragmento de otro sistema estelar, viajando desde regiones donde la luz de nuestra galaxia apenas es un eco distante. Los primeros datos recopilados desde julio habían mostrado un cuerpo rojizo, cubierto por polvo orgánico envejecido durante millones de años. Una apariencia típica de materiales expuestos a la radiación cósmica. Nada sugería que ese color fuese a cambiar. Nada indicaba que hubiera un proceso químico durmiendo bajo la superficie. Y, sin embargo, aquella noche apareció el verde. ¿Por qué es importante? Porque el color en astronomía no es un adorno estético, es un mensaje químico. Cuando una molécula absorbe energía solar y la reemite en otra longitud de onda, la luz resultante revela su identidad. Durante décadas, los cometas del sistema solar han mostrado tonos verdosos asociados a moléculas como el cianógeno CN o el carbono diatómico C. Pero 3I/diagonal Atlas, observado por el Hubble, por el Very Large Telescope y por el James Webb, nunca había mostrado señales de estas especies de forma visible. Ningún espectro anterior indicaba un brillo verdoso. Solo polvo rojizo, coma tenue y emisiones dominadas por dióxido de carbono. Y sin embargo, allí estaba, un verde limpio, intenso, capturado justo en el momento en que la sombra de la Tierra eliminaba cualquier interferencia luminosa. Cada punto de luz es una historia del tiempo. En este caso, una historia que atravesó millones de años de vacío interestelar para revelarse en un instante de oscuridad perfecta. El hallazgo abrió una pregunta decisiva. ¿Qué cambió en 3I/diagonal Atlas entre agosto y septiembre para producir un fenómeno que ningún instrumento había detectado antes? Los astrónomos comenzaron a revisar archivos, espectros y modelos. Lo que encontraron en las semanas siguientes, lo cambiaría todo. El 1 de julio de 2025, el telescopio Atlas, ubicado en el Valle del Río Hurtado en Chile, registró un movimiento anómalo en una de sus barridas automáticas del cielo. El sistema, diseñado para detectar asteroides cercanos a la Tierra, identificó un objeto cuya velocidad excedía con claridad los valores típicos de un cuerpo ligado gravitacionalmente al Sol. La designación fue inmediata, 3I/diagonal Atlas, donde la I confirmaba su naturaleza interestelar. Los primeros datos numéricos ya ofrecían un escenario fuera de lo común. El objeto se desplazaba a más de 210,000 km/diagonal H, suficiente para escapar del sistema solar sin necesidad de asistencia gravitatoria. Su distancia al momento del descubrimiento era de unas 410 millones de millas del Sol, es decir, ya en el interior de la órbita de Júpiter. La trayectoria mostraba una forma hiperbólica clara, un indicador inequívoco de origen externo. No nacía de nuestro sistema solar y no permanecería en él. 20 días después, el Hubble centró su óptica en el visitante. A 277 millones de millas de la Tierra, registró una coma en forma de lágrima, pero con un detalle inesperado, la estela de polvo y gas apuntaba hacia el Sol, en lugar de alejarse de él. En los cometas habituales, la radiación solar empuja la cola en dirección contraria a su movimiento. En 3I/diagonal Atlas, en cambio, la geometría sugería un chorro activo expulsado desde el propio núcleo. Las estimaciones de su tamaño variaban entre 440 metros y 5,6 kilómetros, un margen amplio, pero consistente con la resolución del instrumento a esa distancia. En paralelo, el James Webb preparaba una de las observaciones más sensibles realizadas sobre un objeto interestelar. El 6 de agosto, a 3,3 unidades astronómicas del Sol, su espectrógrafo infrarrojo detectó una composición química dominada por dióxido de carbono, alrededor del 87% de la masa analizada. El contenido de agua apenas alcanzaba un 4%, una relación inusual frente a los cometas tradicionales del sistema solar, donde el agua suele ser el componente principal. El Webb también identificó pequeñas cantidades de monóxido de carbono CO y sulfuro de carbonilo, COS.
Entre el 8 y el 12 de agosto, la misión SPH-RX de la NASA confirmó la presencia de una nube extensa de CO alrededor del núcleo, estimada en más de 348,000 kilómetros de diámetro. La tasa de pérdida de masa rondaba los 70 kilogramos por segundo, un ritmo elevado incluso para cometas altamente activos. Este comportamiento coincidía con un patrón observado también por Atlas. El brillo del objeto aumentaba siguiendo una ley de potencias empinada cuando aún se encontraba lejos del Sol. El 21 de agosto, el Observatorio Lovell detectó por primera vez emisión de cianógeno CN, una molécula común en cometas, pero cuya aparición marcaba una etapa más compleja en la activación de 3/Atlas. Y apenas 4 días después, el Very Large Telescope, VLT, en Chile midió algo aún más llamativo: producción de CN y níquel atómico, con tasas aproximadas de 20G/S y 5G/S respectivamente. La ausencia simultánea de hierro en el espectro, aunque sorprendente, no tenía aún explicación definitiva y requeriría observaciones adicionales. Con estos primeros datos, una imagen empezaba a formarse. 3/Atlas no era un cometa típico, ni en composición, ni en comportamiento, ni en su respuesta a la radiación solar. Pero aún faltaba entender si las interpretaciones que circulaban en redes y en algunos medios se ajustaban realmente a lo que decían los instrumentos. La línea entre la ciencia y la especulación estaba empezando a tensarse. A medida que las observaciones de 3/Atlas se acumulaban, comenzaron también las interpretaciones erróneas. Parte del problema surgió porque muchos datos se difundieron sin contexto, una cifra aislada, una imagen de aficionados, una lectura parcial de un espectro. En astronomía, los instrumentos registran luz, no narrativas, y entender esa luz requiere calma. Por eso, en este punto del análisis es esencial aclarar los malentendidos más repetidos y contrastarlos directamente con los datos medidos. Mito 1. El resplandor verde es prueba de compuestos desconocidos o no detectados en el sistema solar. Datos. El color verde observado el 7 de septiembre es consistente con la fluorescencia de moléculas como COCN, conocidas en cometas del sistema solar desde hace décadas. Cuando la radiación ultravioleta del Sol rompe estas moléculas, los fragmentos reemiten luz en longitudes de onda específicas, generando ese tono verde. Fuentes: bases espectrales de NASA y ESO, estudios clásicos de emisión cometaria. Conclusión. El color no implica una química nueva, sino una fase activa ya documentada en otros cometas. Mito 2. La ausencia de hierro y la presencia de níquel indican tecnología artificial. Datos. El Very Large Telescope midió emisión atómica de níquel alrededor del 25 de agosto. La no detección simultánea de hierro puede deberse a límites instrumentales, condiciones térmicas o procesos fotoquímicos que liberan elementos de manera desigual. En ambientes cometarios, no todos los metales se ionizan o excitan de la misma forma. Fuente: espectros del VLT citados en los informes del equipo. Conclusión. El patrón es inusual, pero no extraordinario. No existen datos que permitan asociarlo a ingeniería. Mito 3. El cambio de color ocurrió de forma instantánea. Datos. Las cámaras de aficionados captaron el verde debido a condiciones de observación excepcionales durante el eclipse lunar, con el fondo del cielo drásticamente reducido. Los telescopios profesionales habían detectado incrementos en CN desde finales de agosto, lo que sugiere un proceso gradual. Fuentes: detección de CN por Lovell, 21 de agosto, y por VLT, 25 de agosto. Conclusión. El cambio visible parece súbito, pero la química llevaba días intensificándose. Mito 4. La velocidad extrema significa que se dirige hacia la Tierra. Datos. Los cálculos orbitales muestran una trayectoria hiperbólica que no intercepta la órbita terrestre. La velocidad elevada es común en objetos interestelares, ya que no están ligados gravitacionalmente al Sol. Fuente: datos astrométricos de Atlas. Conclusión. 3/Atlas atraviesa el sistema solar, pero no representa riesgo de impacto. Mito 5. La actividad temprana a 6,4 unidades astronómicas prueba que contiene energía interna o mecanismos desconocidos. Datos. El archivo del satélite TESS mostró que el objeto ya era activo a 6,4 unidades astronómicas, distancia donde el agua aún no sublima, pero el CO sí.
Esta actividad es coherente con cometas ricos en dióxido de carbono que comienzan a liberar gas a mayores distancias del Sol. Fuente: registros fotométricos de TESS, mayo-junio de 2025. Conclusión. La activación temprana no implica mecanismos exóticos, sino composición dominada por CO. Para comprender qué está ocurriendo realmente en un objeto como 3I/Atlas, los científicos no se basan en impresiones visuales ni en interpretaciones rápidas. Se basan en la luz. Cada fotón que llega a un detector contiene información sobre temperatura, composición, velocidad y dinámica. Y aunque diferentes telescopios registren distintos fragmentos del fenómeno, todos forman parte del mismo proceso: medir con precisión. El primer paso para estudiar un visitante interestelar es la astrometría, la técnica que determina la posición exacta del objeto en el cielo. Atlas registró cientos de puntos a lo largo de varias noches. A partir de estas coordenadas, los modelos orbitales revelaron la trayectoria hiperbólica. Aquí no hay lugar para suposiciones. Si la órbita se abre más de uno, el objeto no está ligado gravitacionalmente al Sol. Esta es la primera prueba fuerte de su origen externo. El segundo pilar es la fotometría. Los telescopios miden cuánta luz refleja o emite el cometa y cómo cambia esa luminosidad a lo largo del tiempo. Con este método, los equipos de Atlas y Lovell detectaron un aumento abrupto en el brillo al aproximarse a 3,3 unidades astronómicas del Sol, una señal clásica de activación de volátiles como el CO. La fotometría permite construir una especie de gráfico temporal, cuando se vuelve más brillante, qué tan rápido cambia y si el crecimiento sigue una ley de potencias típica o anómala. Pero el instrumento más preciso para entender un resplandor verde o la emisión de níquel es la espectroscopía. Aquí es donde entran el Hubble, el Very Large Telescope y el James Webb. Cada uno separa la luz del objeto en sus longitudes de onda, revelando líneas características asociadas a moléculas o átomos específicos. Esas líneas funcionan como códigos de barras cósmicos. Si aparece una emisión en 388 Nm, se trata de CN. Si aparece en 516 Nm, es C. Si surge en regiones infrarrojas profundas, se puede identificar CO, agua o CO. Mientras otros buscaban misterio, los científicos midieron la luz. El James Webb, con su espectrógrafo infrarrojo, confirmó que el dióxido de carbono dominaba la coma en más del 80%. Su sensibilidad permitió detectar incluso sulfuro de carbonilo, una molécula frágil que ofrece pistas sobre el entorno térmico donde se formó el objeto. La ausencia relativa de agua coincidía con un origen en regiones extremadamente frías, donde el CO se congela antes que el hielo común. Por su parte, el VLT operó en modo espectroscópico de alta resolución, importante para discernir metales. Así se identificó la firma del níquel atómico, junto a emisiones modestas de CN. El no detectar hierro no implica que no exista. Quizás simplemente no emitía bajo las mismas condiciones o su señal estaba por debajo del umbral instrumental. Otro recurso clave es la polarimetría, que analiza cómo la luz reflejada se polariza al interactuar con partículas de polvo. Las observaciones de julio y agosto mostraron una polarización negativa inusual, más parecida a la de objetos transneptunianos cubiertos de tolinas orgánicas que a la de cometas tradicionales. Esta técnica, aunque menos popular fuera de la comunidad científica, ayuda a entender la textura y el tamaño de los granos de polvo. Finalmente, misiones como TESS y SWIFT aportan datos retrospectivos, imágenes tomadas meses antes que, al ser reinterpretadas, muestran actividad temprana, presencia de radicales hidroxilo o cambios sutiles en la luminosidad. Cada uno de estos métodos, utilizado por separado, ofrece una pieza del rompecabezas. Pero cuando se combinan, permiten reconstruir una historia coherente sin necesidad de suposiciones extraordinarias. La ciencia no depende del impacto visual de una fotografía excepcional, depende de la acumulación paciente de medidas repetibles. Y en el caso de 3I/Atlas, todas las medidas apuntan a un visitante interestelar activo, químicamente complejo y formado en regiones más frías de lo que conocemos. Con los datos ya consolidados por Atlas, Hubble, JWST, VLT, Lovell, SPHRX y los archivos de TESS y SWIFT, comienza a formarse un retrato claro de 3I/Atlas. No un retrato completo, porque ningún objeto interestelar puede describirse con absoluta certeza en tan poco tiempo, pero sí suficientemente detallado como para comprender que lo hace único.
Los descubrimientos principales pueden organizarse en una secuencia que explica por qué este visitante ha despertado tanto interés científico. El primer hallazgo clave es su composición dominada por dióxido de carbono. La espectroscopía del James Webb reveló proporciones inusuales, alrededor del 87% de CO frente a solo un 4% de agua. Esta relación no se parece a la de los cometas del sistema solar, donde el agua es el componente principal y el dióxido de carbono ocupa una fracción menor. Que un objeto muestre una inversión tan marcada implica que se formó en un entorno extremadamente frío, más alejado de su estrella original de lo que incluso la nube de Oort está del Sol. Es, en cierto sentido, una cápsula de química antigua. El segundo descubrimiento esencial es la activación temprana a grandes distancias del Sol. Los datos del archivo de TESS, que captó a 3I/Atlas entre mayo y junio, indican que el objeto ya mostraba actividad a 6,4 unidades astronómicas. A esa distancia, el hielo de agua permanece estable, pero el CO sí puede sublimar. Esto encaja perfectamente con los datos del JWST y confirma que su comportamiento no es anómalo, simplemente responde a una composición distinta. La tercera pieza importante es la enorme nube de dióxido de carbono observada por SPHERX, extendiéndose unos 348,000 kilómetros. Una envoltura tan grande implica un flujo sostenido de gas, originado probablemente en grietas del núcleo que liberan volátiles atrapados durante millones de años. La pérdida de masa estimada, unos 70 kilogramos por segundo, lo sitúa entre los cometas más activos a esa distancia. Otro punto relevante es la detección de cianógeno CN por el Observatorio Lobel, más tarde, por el VLT. El CN es un marcador habitual de actividad cometaria avanzada. Su presencia sugiere que los compuestos orgánicos presentes en el núcleo empezaron a descomponerse bajo la radiación solar, liberando moléculas que, al fragmentarse, generan el característico brillo verde. Esto explica por qué el color solo fue visible en condiciones muy específicas durante el eclipse lunar. El hallazgo más debatido es la emisión de níquel atómico, medida por el VLT alrededor del 25 de agosto. El níquel ya se ha observado en cometas del sistema solar, aunque en cantidades reducidas. Lo que llamó la atención no fue su presencia, sino la falta de emisiones de hierro en esa misma observación. Esto no significa que el hierro no exista en el objeto, simplemente puede no estar excitado, ionizado o iluminado en las mismas condiciones espectrales. Sin un espectro más profundo, no hay conclusiones definitivas. Por último, la polarización negativa detectada en julio y agosto añade un componente más. La luz reflejada por el polvo estaba orientada de forma similar a la de objetos transneptunianos cargados de tolinas. Esto no prueba una relación directa, pero sí refuerza la idea de que el material superficial de 3I/Atlas es antiguo, oscuro y procesado por radiación cósmica durante escalas de tiempo geológicas. Reunidos, estos descubrimientos muestran un patrón coherente. 3I/Atlas es un cometa interestelar con una química dominada por dióxido de carbono, activación temprana, presencia moderada de compuestos orgánicos y un comportamiento fotométrico que sigue leyes conocidas. No necesita explicaciones extraordinarias, basta con observar con precisión para entender su complejidad. Cuando un objeto interestelar entra en el sistema solar, la combinación de velocidad, escasez de datos tempranos y apariencia inusual crea un terreno fértil para interpretaciones rápidas. No siempre malintencionadas, pero sí incompletas. Con 3I/Atlas, esto se volvió especialmente evidente en tres áreas: el color verde, la emisión de níquel y el aumento brusco de actividad. Cada una de estas observaciones fue real, pero algunas narrativas públicas las presentaron como señales extraordinarias cuando, en realidad, tenían explicaciones científicas precisas. La primera confusión frecuente apareció con el resplandor verde captado durante el eclipse lunar del 7 de septiembre. Muchos canales interpretaron la imagen como un fenómeno repentino o inédito en astronomía. Sin embargo, el color verde en cometas es un fenómeno documentado desde hace un siglo. Corresponde a la fluorescencia de moléculas como COCN, que brillan cuando la radiación solar rompe sus enlaces. El motivo por el que los telescopios profesionales no registraron el verde antes no es que no existiera, sino que las condiciones de contraste no permitían verlo con claridad. El eclipse redujo el fondo de luz y permitió que los aficionados lo captaran antes que los instrumentos orientados a otros rangos espectrales. No es un misterio, es una cuestión de sensibilidad.
La segunda confusión tiene que ver con la detección de níquel atómico. Algunos creadores de contenido presentaron la ausencia de hierro en la misma observación como una firma artificial o un indicador de procesos desconocidos. Pero la espectroscopía no funciona como una balanza química. Detectar un elemento no significa que otro equivalente no exista. Significa que su línea de emisión no superó el umbral del instrumento. Las condiciones físicas, temperatura, ionización, densidad del gas, pueden favorecer la excitación de unos elementos y no de otros. El níquel ya se ha observado en cometas del sistema solar, aunque en cantidades bajas. Lo único inusual en 3I/diagonal Atlas es la claridad con la que se detectó, no su existencia. Un tercer punto de confusión surgió con la activación temprana del cometa, detectada en los archivos de TESS a 6,4 unidades astronómicas. Algunas interpretaciones afirmaron que el objeto contenía una fuente interna de energía o que estaba encendiéndose de forma no natural. Los datos del JWST aclararon la situación. El cometa está compuesto mayoritariamente por CO, un compuesto que sublima mucho antes que el agua. Por eso, muestra actividad más lejos del Sol. No hay una anomalía física, es coherencia química. Otro error común fue asumir que el cambio de actividad seguía un patrón lineal. Los cometas no se comportan así. Su respuesta a la radiación solar suele seguir leyes de potencias, donde pequeños cambios de distancia producen aumentos abruptos de brillo. Atlas registró un crecimiento proporcional a R⁻⁻3,9 cuando el objeto estaba lejos y un R⁻⁻1,2 cuando estaba más cerca. Para astronomía cometaria, esto es normal. Para alguien acostumbrado a escalas humanas, parece brusco. Finalmente, algunos medios afirmaron que los espectros mostraban compuestos nunca vistos. Esto no coincide con los datos. Todos los elementos detectados, CO, CN, C, CO, COS, radicales, o existen en cometas conocidos. La proporción es diferente, sí, pero la química está dentro de los márgenes de lo ya observado en cuerpos procedentes de zonas frías del sistema solar exterior. El problema no es la curiosidad pública, que es esencial para la ciencia. El problema es que, cuando se mezclan datos parciales con narrativas dramáticas, la realidad científica se diluye. La metodología, la repetición, la comparación, la verificación cruzada, queda fuera de escena. Y sin metodología, cualquier interpretación puede parecer plausible. La tarea de un canal documental no es competir con el dramatismo, sino con la claridad. Mostrar cómo se verifica cada dato, cómo se descarta lo que no encaja, cómo se mide lo que sí. Porque la ciencia no necesita adornos para ser fascinante. Basta con mirarla con el mismo rigor con el que los telescopios miran el cielo. Comprender un objeto como 3I/diagonal Atlas no es solo una cuestión de curiosidad científica, es una oportunidad excepcional. Cada visitante interestelar que atraviesa nuestro sistema solar trae consigo información sobre lugares que jamás podremos alcanzar con sondas en muchas generaciones. Su composición, su actividad, su polvo y su comportamiento orbital son fragmentos de un entorno formado bajo condiciones completamente distintas a las de nuestro propio vecindario cósmico. Por eso, cada medición realizada sobre 3I/diagonal Atlas tiene un valor que trasciende el caso individual. La primera razón por la que este objeto es importante es su composición química dominada por CO. En el estudio de la formación planetaria, aún existen preguntas fundamentales sobre los límites de temperatura en los que se condensa cada compuesto. Un cuerpo donde el dióxido de carbono supera ampliamente al agua sugiere un entorno de origen extremadamente frío, quizá mucho más allá de la línea de nieve típica de sistemas como el nuestro. Comparar esa química con la de cometas locales permite revisar modelos sobre cómo se forman los discos protoplanetarios y dónde se concentra cada tipo de hielo. La segunda razón de interés es la actividad a grandes distancias. Detectar sublimación a 6,4 unidades astronómicas indica que ciertos compuestos volátiles pueden empezar a evaporarse mucho antes de alcanzar regiones cálidas del sistema solar. Esta información es útil para futuras misiones que busquen estudiar cuerpos transneptunianos o nubes de materiales fríos alrededor de otras estrellas. Cuanto mejor entendamos estas activaciones tempranas, mejor podremos interpretar la fotometría de exocometas en sistemas lejanos. El comportamiento observado por el VLT, con emisiones de níquel y una presencia más irregular de CN al hacerse más brillante, también ofrece pistas sobre la estructura interna del núcleo.
En los cometas tradicionales, ciertos metales permanecen atrapados o inactivos hasta que la radiación solar penetra capas profundas. Observar cómo responde un núcleo formado en otro sistema estelar aporta una referencia nueva. ¿Se estratifican del mismo modo? ¿Los procesos térmicos son comparables? ¿Qué materiales son más sensibles a la radiación interestelar? Otra línea de investigación se centra en la polarización negativa del polvo. Esta propiedad, asociada comúnmente a objetos transneptunianos, abre la posibilidad de que ciertos materiales orgánicos, como las tolinas, se formen de manera similar en distintas regiones de la galaxia. Si la firma polarimétrica coincide con la de cuerpos del sistema solar exterior, podría significar que los procesos químicos que producen compuestos oscuros se repiten en entornos muy diversos. Esto ayuda a responder preguntas más amplias. ¿La química prebiótica es excepcional o universal? ¿Los ingredientes básicos se distribuyen de manera homogénea en la Vía Láctea? En cuanto al futuro, la ventana de observación de 3/Atlas continúa abierta, aunque no por mucho tiempo. Su trayectoria hiperbólica lo alejará del Sol, y con ello, disminuirá su actividad. Antes de que eso ocurra, varias campañas de observación están planificadas. JWST realizará una última serie de espectros infrarrojos para medir variaciones en CO y COS. VLT intentará obtener espectros más profundos para confirmar si el hierro realmente está ausente o simplemente no fue detectable en agosto. Lobel y Atlas seguirán monitorizando la fotometría para modelar la evolución del brillo. Swift buscará rastros de radicales o conforme el cometa se aleja y la producción de agua cambia. Las fechas clave se concentran entre septiembre y diciembre de 2025, periodo en el que la coma aún es observable antes de perderse en el fondo luminoso del cielo. Después, 3/Atlas continuará su viaje hacia el espacio interestelar, llevando consigo la huella química de su mundo de origen, dejando atrás solo las mediciones que podamos extraer ahora. La importancia de este visitante interestelar reside precisamente en su fugacidad. No volverá. No se detendrá. Y cada dato obtenido en estos meses será, en cierto modo, una ventana única hacia un entorno cósmico que nunca podremos estudiar de primera mano. Por eso, la oportunidad científica que representa 3/Atlas es tan valiosa, porque nos recuerda que, incluso en la vastedad del espacio, a veces recibimos mensajes que pasan una sola vez. A medida que 3/Atlas continúa alejándose del Sol, su actividad disminuye. El brillo que permitió rastrear su composición se atenúa, la coma se contrae y las líneas espectrales que antes revelaban dióxido de carbono, cianógeno o trazas de metales comienzan a mezclarse con el fondo del cielo. Los telescopios seguirán registrándolo mientras sea posible, pero cada día que pasa el visitante interestelar se vuelve más tenue, más silencioso, más difícil de distinguir. Como una historia que se apaga lentamente en la distancia. Durante unos pocos meses, este objeto entregó datos que no habríamos podido obtener de otra manera. Mostró cómo se comporta un fragmento formado en regiones más frías que cualquier rincón conocido de nuestro sistema solar. Reveló que materiales simples, CO, polvo orgánico, granos oscuros, radicales volátiles, pueden recorrer millones de años luz y aún conservar su estructura. Y recordó que la química cósmica no necesita ser extraordinaria para ser sorprendente, basta con mirarla con precisión. Los astrónomos saben que no habrá una segunda oportunidad. La órbita de 3/Atlas no lo traerá de regreso. No quedará una sonda automática orbitándolo, ni un módulo capaz de analizar su superficie. Solo quedarán las mediciones, espectros, fotometría, curvas de luz, cálculos orbitales. Trozos de información que, combinados, cuentan una historia que ningún ser humano podría haber visto sin la ayuda de los instrumentos que vigilan el cielo. Y sin embargo, incluso cuando desaparezca visualmente, algo de él seguirá viajando. La luz que reflejó mientras pasó cerca del Sol continuará propagándose por el espacio durante miles de años. Llegará a regiones donde nadie podrá interpretarla, pero seguirá existiendo. Como un eco científico, modesto pero persistente. Eso es lo que nos deja este visitante, la idea de que cada punto de luz es un mensaje del tiempo. Que incluso un fragmento diminuto, perdido entre estrellas, puede traer información sobre lugares que nunca veremos. Y que cada observación, por breve que sea, añade una pieza al mapa cósmico que intentamos comprender. El cometa se aleja, pero su mensaje aún viaja entre las estrellas.